Buenos días. ¿Bien y usted? Muy bien, aquí, iniciando ya semanita. Lo bueno que es corta, ¿verdad? Bueno, ya estamos a mitad del semestre, ¿ya se dieron cuenta? Qué rápido se va esto. Ya cuando nos estamos dando cuenta, vamos a estar a fin de semestre y otro día se acabó y no, bueno. Pero en fin, así es la vida. Vamos a continuar con la clase. Está haciendo memoria, nada más que no me acuerdo. ¿Quién me recuerda en qué nos quedamos? ¿Ya acabamos el tema 4 o todavía no? ¿Cuál fue el último Ya. ejercicio que hicimos? Ya hicimos el último, según yo, ya, ¿no? Ya fue. Haciendo la serie y nos quedamos terminamos el ejercicio 2. No acabamos de revisar la serie. Los ejercicios, ajá. Ok, muy bien. Entonces vamos a... Dejen cierro esto, que esto no es de ustedes. Y vamos a abrir, entonces, vamos a continuar revisando la serie. Entonces, si no la hemos terminado de revisar, entonces voy a abrirla. Esa es la parte, ¿qué fue la parte 1, verdad? Sí. Ejercicios, tema 4, parte 1. Muy bien. Entonces, aquí está. Ya habíamos revisado cuál, el ejercicio 1, el 2 también ya. Vamos con el 3. Sí, el 3. Vamos a hacer el 3 entonces. Muy bien. Entonces, en el ejercicio 3, nos piden nuevamente hacer, dice inciso A, expresar su forma, la forma normal, en su forma normal conjuntiva, reescribir la consulta simplificada, construir el árbol de operaciones, ¿no? Y en el inciso D, considerando las 4 principales reglas de transformación para optimizar el procesamiento de la consulta, proponer un árbol que sea más óptimo, ¿no? Que el de que el original, digamos. Entonces, vamos a ver cómo les quedó. Cómo les quedó sobre todo en en el inciso A. En el inciso A, déjenme ver nada más aquí, saco las respuestas, si no, nos voy a decir una barbaridad. Entonces, vamos a ver. Es que acaba de venir mi sobrino por el iPad y me dejó sin acordeón. Entonces, déjenme ver. Ya saben que donde hay niños, mandan los niños. Vamos a ver. Aquí estaría el tema 4. Ok. Ese es el ejercicio número 2. El 3, perdón. Ok, vamos a resolverlo rápidamente para que vean cómo quedaría. Dice, fíjense, aquí podemos hacer una cuestión que a lo mejor ustedes no visualizaron, pero para poder simplificar la consulta, ¿qué cosa podría omitir? Nótese que aquí hay un join, ¿ok? ¿Se fijan? ¿Ustedes creen que este join podría simplificarlo? ¿Este predicado creen que se pueda simplificar? ¿O podría cancelarlo con alguna otra cosa? ¿Están de acuerdo que este predicado siempre debe de conservarse? ¿Sí o no? Sí, el join sí. ¿No? Porque si no, entonces, si lo quito, pues ya estaría alterando la semántica de la sentencia, ¿no? ¿Se acuerdan del análisis semántico que vimos en clases anteriores? Entonces, una cosa que les podría recomendar es que para no hacer su expresión tan grande, pueden omitir los predicados que tengan que ver con joins, porque estos ya se validaron en la etapa de análisis de semántica. Entonces, aquí no es necesario, nunca vamos a poder reducir un join en esta parte. Entonces, no tiene sentido que estamos escribiendo esos predicados si realmente siempre van a aparecer en la respuesta. Entonces, en ese sentido, miren, vamos a ver cómo nos quedaría esta respuesta. Entonces, voy a abrir aquí nuestro editor y voy a crear aquí un nuevo editor para ver las respuestas de esto. Entonces, vamos a darle aquí que
nos duplique. Voy a ponerlo BDD menos 10. Ok. Entonces aquí en BDD, no es cierto, ya tengo varios 10, ¿verdad? Bueno, debería de haber sido, ya no sé cuál fue el bueno. Bueno, no importa. Vamos a poner este que sería como que el 13, no sé, vamos a poner el 14, no sé. Y vamos a quitar todo esto. Ok, entonces este sería el ejercicio 3. Ejercicio 3. Muy bien, ahora aquí, si omito la regla de este join, como les comentaba aquí, entonces voy a escribir lo siguiente, miren. Tal cual vamos a escribir los predicados así, es decir, tenemos un paréntesis y tendría ¿qué cosa? ¿Predicado qué? Predicado 1, ajá. Y vamos a aplicarle una conjunción con, sería, no, es una disyunción, ¿verdad? Perdón, Sí. es una disyunción. Con un predicado 2. Sí. Ok, Entonces, pues una conjunción. Bueno, se cierra el paréntesis. ok, déjenme pongo aquí esto. Predicado 1 o que la canción. Es guión bajo, es 1. Cerramos paréntesis y después de cerrar paréntesis, ¿sería qué cosa? Una conjunción con P3. Una conjunción con P3, muy bien. Entonces ponemos aquí un AND y es un P3. Ok, y luego sería ¿qué cosa? Disyunción con P4. Disyunción P4. Disyunción con P4, muy bien, que sería un OR con P4. Ok, y cerramos. Y luego, ¿qué podríamos hacer? Una Conjunción. conjunción, muy bien, que sería un AND, una conjunción con, y luego paréntesis, pondríamos P1. predicado 1, muy bien. Vamos a poner guión bajo, predicado 1. Y después haríamos, ¿qué operación? Disyunción. Disyunción con P2 negado. el negado de. Una disyunción sería un OR. Y ahora sería el negado de P2. del predicado 2. Muy bien. Y ya nos quedaría así. Y eso sería todo, ¿no? En cuanto a predicados. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ahora el inciso A dice que expresemos esto en su forma ¿qué? Normal, conjuntiva. ¿Están de acuerdo que esto ya está en forma normal conjuntiva, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya no tengo que hacerle nada, entonces el inciso A ya está resuelto, ¿no? Ya está en su forma normal disyuntiva. ¿Ok? Esto sería el inciso A. No tengo que hacer nada. En el inciso B, si no hay dudas, en el inciso B me piden que hagamos una simplificación, ¿no? Que tratemos de simplificar esto. Ahora, adelante, sí, te oigo un poco lejos, pero sí alcancé a escuchar que tienes una duda. Adelante. Si Ya puedes. es que no se Ahí está supone que mejor. forma normal conjuntiva sería bueno, tendríamos que tener las conjunciones afuera. Ahí. Espérenme. Lo que pasa es que aquí en la forma normal conjuntiva, de acuerdo, la forma normal disyuntiva que nos dice es una conjunción de disyunciones, ¿no? En la forma normal Sí. disyuntiva. Y en la forma normal conjuntiva tendríamos ahora disyunción de conjunciones. Exacto. Disyunción de conjunciones, que es justamente esto. ¿Ok? Entonces ya está en su forma normal conjuntiva, ¿cierto? Creo que la confusión radica en que la otra forma normal es al revés. Tenemos aquí adentro conjunciones
Aquí adentro conjunciones y afuera tenemos disyunciones. Pero esa es la otra, ¿no? La forma normal disyuntiva. Ah, ya. Sí, sí. ¿Sí? Ujú. Ok. Profe, ahí no es necesario poner como predicado los joins, por así decirlo. Empleado ID es igual a empleado ID, que sea un predicado Sí, 5, tienes por razón, ejemplo. pero en este caso nada más tendremos que agregar otra conjunción, ¿no? Dos, creo que son dos, el de empleado ID y el de proyecto ID, porque Son dos une a joins. 3 tablas. Sí, Es correcto. Ok, la voy a escribir. Vamos a ponerle que sean conjunción con P. conjunción con. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí que sería otra conjunción. Entonces vamos a ponerle un AND y podríamos poner predicado, ¿les 5. parece 5? Vamos a ponerle predicado 5 que sea el del join y otra conjunción con el predicado que sería un AND con el predicado 6. Muy bien. ¿Alguna otra duda de esto? Ok. Entonces, ahora lo que les comentaba, así nos quedarían más o menos, ¿no? Me comentan en el chat, dice, pero dice, no eran necesarios por los que siempre van a conservar. Ajá, voy a dejarlos ahorita aquí para que quede completa la expresión, pero para efectos de simplificar solamente voy a tomar hasta este punto. ¿Ok? No necesito agregar estos porque estos nunca voy a poder reducirlos. Observen que no hay redundancia. Si estuvieran por acá, a lo mejor sí, pero los voy a dejar ahorita estos hasta el final porque realmente no voy a poder hacer nada con ellos. ¿Ok? O sea, las reducciones las vamos a hacer hasta aquí. ¿Vale? Ahora, ¿alguien pudo hacer alguna reducción con estos predicados? O no sé si les pasó que al intentar reducir salía contraproducente. En lugar de tener menos términos, le salieron más. ¿No les pasó eso? Sí, bueno, a mí me salió por ahí un false, pero pues al final tenía más miembros en la expresión. En la expresión, ¿no? Entonces, fíjense, esto a veces nos ocurre porque lo primero que nos viene en la mente es empezar a hacer distribuciones, ¿no? O asociaciones, ¿cierto? Lo primero que podríamos pensar aquí, pues vamos a distribuir este término con estos otros y a ver si podemos lograr un false o un true o cancelar términos, ¿no? Pero antes de irnos por el camino de hacer distribuciones, vayamos al revés. No siempre una distribución es lo mejor. En algunas situaciones puede que sea lo contrario. Vamos a ver si podemos, en lugar de distribuir, vamos a ver si podemos factorizar. Hay veces que al factorizar podemos cancelar términos y este es un ejemplo. Miren, lo primero que me conviene hacer es, ¿qué les parece si los pongo juntos, ¿no? Para que pueda visualizar más. Puedo aplicar que conmutatividad, ¿no? Fíjense, aplicando conmutatividad, ¿qué podría hacer? Conmutatividad. ¿Están de acuerdo que puedo escribir lo siguiente? Ahorita, como les comentaba, voy a manejar nada más estos términos. ¿Y están de acuerdo que puedo intercambiar? Es decir, este lo voy a pasar para acá. Y este lo voy a poner aquí. ¿Están de acuerdo que no alteré nada, ¿no? Únicamente los cambié. Pero al tenerlos aquí juntos puedo visualizar que, nótese que puedo, ¿qué pasa si factorizo a P1? Voy a dejar a P2 y a negado de P2 juntos. Entonces vean que podría aplicar alguna de esas reglas, ¿no? Entonces aquí podremos factorizando, puedo poner aquí, factorizando a P1, ok, podríamos tener lo siguiente, ok. Si factorizamos al primer predicado, puedo poner predicado 1 y qué operación tendría que aplicarle con los demás términos. Tendría que ser una
Disyunción. Una disyunción, ok. Pero Entonces sí sería, se reduce, ¿no, profe? Con Mándeme. P2 negado, ¿no? Sí se reduce, ¿no? sí, de hecho lo vamos a reducir, pero voy a factorizar primero, ¿vale? O sea, Sí. voy a poner una disyunción, me dijeron, o sea, sería un OR. Disyunción ¿con quién? P2 negado. Exacto, voy a poner aquí guión bajo predicado 2 y ahora ¿qué operación aplicaría aquí? Conjunción. Una conjunción. Entonces se pondría aquí un AND y ahora tendríamos aquí el negado de el predicado 2. Y como ya podrían ver, ya lo demás quedaría así. ¿Ok? Ahora, aplicando las reglas, ¿no? Aplicando regla. Ok, aquí, ¿qué puedo reducir? ¿Están de acuerdo que puedo reducir esto? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué sería igual el predicado con conjunción con su negado? False. Un false. Esto me daría un false, entonces tendría predicado 1 y ahora aquí tendría disyunción que sería un OR y que tendría false. Ok, y lo demás queda igual. ¿No? ¿Sale? Ahora todavía podría aquí aplicar más reglas, ¿no? Sí. Este Queda el predicado una predicado. disyunción P1. con false que me quedaría P1. únicamente a predicado. P1. Ok, entonces quedaría P1. Disyunción con false me queda P1 y conjunción con P3 y P4. Podría, perdón, ¿podría reducir todavía más esta expresión? ¿No? Ya no, ¿verdad? Porque ya tengo No, ya. predicados distintos, entonces ya la reducción se reduce, valga la redundancia, ¿no? Mi reducción se queda en estos tres predicados. Entonces, finalmente ya incorporo a predicado P5 y P6, ya el predicado completo sería esto y le incorporamos a los últimos dos. ¿Ok? Y esto es todo. En esto quedaría este ejercicio. Ya lo demás pues sería traducirlo a SQL, ¿verdad? Que no sé, creo yo que ya no es necesario que lo escribamos en SQL, ¿verdad? No. ¿Dudas con esto? Entonces, ¿cuál sería, digamos, aquí el tip que les podría comentar para un examen o algún otro ejercicio? Antes de aplicar distributividad, vean si una posible factorización pudiera resolvernos o pudiera simplificar. Si nos hubiéramos ido por el lado de distribución, tal vez llegamos a lo mismo, ¿ok? Pero con mucho más trabajo, ¿no? Con muchos más términos. Entonces no es necesario, ¿ok? Entonces siempre vean también la posibilidad de hacer una factorización en lugar de una distribución. Muy bien. Entonces, vamos a pasar, si no hay más dudas, con el siguiente inciso, que es el inciso D, no, perdón, el C, que sería construir el árbol de operadores. ¿Ok? Entonces, les voy a dictar cómo quedó el árbol y a ustedes me dicen si está bien o si hay duda. ¿Vale? Bueno, hasta abajo en las hojas del árbol, más bien, ¿qué relaciones debería de existir? E, AE y P. E a E y P, muy bien. Y después habría que hacer un join, podría ser dos opciones. Podría ser un join entre E y AE. ¿O qué otra opción pudiera haber sido? Le puse una selección en AE y después hice el down con P. Ah, bueno, es que, bueno, quieren que ya veamos de una vez. Es que ahorita les estaba indicando el que no está optimizado. Ah, ok, sí. Si quieren les digo el que no está optimizado y ya ahorita vemos cómo quedaría el optimizado, ¿no? Ok, en el no optimizado pueden tener un join entre E y AE o una alternativa sería tener un join entre empleado y AIP. puesto, ¿no? Es proyecto o puesto, perdón. No, perdón, es proyecto, pensé que era, perdón.
O sea, una opción sería entre empleado y asignación empleado y hacemos join, o la otra sería entre A y P, ¿no? Primero. Después, ya que hicimos el join entre ellas tres, pues aplicaríamos ya una selección de la duración sea mayor o igual a 12, mayor a 12. Sí. Ok. Y después vendría otra, ojo, esta selección tiene una peculiaridad. Esta selección tiene por ahí un OR. ¿Están de acuerdo? Sí. Esta selección no la puedo separar, porque si la separo, ¿qué va a pasar? Si la separamos va a tener el mismo nivel de jerarquía y el resultado ya no va a ser el adecuado. ¿Están de acuerdo? No sé si alguien la separó. Si alguien la separó, no es lo correcto. Porque si la separamos, pues es como si le quitáramos los paréntesis a esta disyunción de aquí. ¿Están de acuerdo que si yo quito paréntesis, no es lo mismo? ¿No? Porque primero se debe de hacer este OR y después con la conjunción. Si quitamos estos paréntesis, entonces ya no tendríamos el mismo resultado. Esto significa que esta selección tiene que pasar tal cual en el árbol, ¿ok? Para respetar la jerarquía de la precedencia de operadores, ¿vale? Y por último tendríamos la selección. La proyección, que sería del nombre del empleado y el nombre del proyecto. ¿Dudas? ¿Se entendió esto? Sí. Muy bien, entonces si no hay dudas pasamos al siguiente inciso, que ahora sería el reducido, ¿no? Una versión más óptima. Entonces ahora sí, ¿qué operaciones le podría hacer a la relación AE para optimizarla? La selección. Una selección, ¿qué predicado sería? Muy bien. Duración mayor a 12. Duración mayor a 12, muy bien. Y ya con eso tendríamos un primer filtro de datos, ¿no? Lo que haría la consulta un poco más eficiente. También le podría aplicar una proyección, ¿cierto? Sí, o de ¿Qué atributos serían? ¿Qué atributos me sirven? empleado ID Empleado ID y Proyecto ID. y proyecto ID, ambos, muy bien. Ok, y ya con eso, después ya haríamos el join, ¿no? Ahora, del lado de empleado, ¿qué podríamos aplicarle a empleado? Una proyección. Una proyección que sería, ¿qué atributos? Empleado ID y el nombre. Empleado ID, el nombre, muy bien. Ok. ¿Y a proyecto? Una selección El primero. nombre. Una selección. Sí, que sea proyecto ID menor que 3. Ok, pero acuerden que va por ahí Hay una también otra, proyección, ¿no? ¿no? Sí pudiéramos aplicar esa selección, pero aparte de ello, ¿qué también sería? Aquí tenemos que agregarle el OR, ¿están de acuerdo? Sí. Porque sería la selección donde el nombre del proyecto sea Ingeniería en Computación. ¿Ok? O, no, pero saben que espérenme. No puedo aplicarla en este nivel. Porque el predicado donde dice que el proyecto ID sea menor a 3 puede ser eso, o que también que se cumpla ¿qué cosa? Que el nombre Es ingeniero en computación. ¿el nombre de quién? El punto nombre sea. Pero ese atributo aplica a... Ok, que el nombre sea ingeniero en computación, que el nombre del proyecto, ¿no? Es el proyecto. Sí, punto nombre. Que el proyecto, ¿ese es proyecto? Ingeniero en computación. A ver, ya me hicieron dudar. Sí, es eso. Ajá, que el nombre del proyecto sea Ingeniería en Computación, está medio raro ese proyecto, pero bueno. O que el proyecto ID sea menor a 3. Ok.
Entonces, esa selección es correcto. Sí la podría aplicar en proyecto, ok, pero tendrá que ser con el OR junto, ¿vale? Porque si la separo, entonces en el árbol acuérdense que cada selección es un AND en cada flecha. Entonces, por lo tanto, tendría que ponerla junto. Entonces, repito, puedo poner P y luego hago esta selección, pero la acompaño de un OR, ¿ok? Y ya después vendría la proyección. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no se entendió? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Si no se entiende, avísenme, ¿vale? Y en la proyección, ¿qué atributos me conviene filtrar? Proyecto ID y el nombre. Proyecto allí el nombre. Muy bien. Ya después que hacemos los joins, al final nos quedaría una nueva proyección, ¿no? Ya para mostrar el resultado, que sería de quién y quién. Del nombre y del Del nombre del empleado y del nombre del proyecto. del proyecto. Muy bien. Y ya quedaría nuestro árbol mucho más simplificado. ¿Vale? Profe, si yo puse después del join de A, E y P la selección. Ajá, y ya la selección después- con el OR, ¿verdad? Ajá, exactamente, ya después, ahora sí que hice lo demás, La proyección. no hay- También es correcto, ¿sí? solamente que la pregunta sería, ¿cuál sería más eficiente, el anterior o este? Yo digo que el anterior. El anterior, porque filtramos antes de hacer el join. Y cuando filtras antes de hacer un join, puedes provocar que el número de registros que van a participar en ese join va a ser menor. Por lo tanto, va a ser menos costoso el join. Y si estamos en una distribuida, en una base distribuida, pues mejor. ¿Ok? Ahí me surgió otra duda también, porque, Ajá. bueno, tanto en proyecto como en asignación de empleado, ambas tablas tienen proyecto ID. Y si hago una Ajá. selección antes de hacer el join, inclusive podría hacer un join all, ¿no? O sea, ahí sería aún más óptimo. Bueno, yo me imagino. O sea, nosotros hicimos la selección del lado de proyecto, ¿no? Porque ahí tiene las dos columnas, tanto el nombre como el ID. Ajá, Ok. del lado del proyecto. Y si Del lado de también lo proyecto. hacemos Del del lado lado de... de asignación. ¿Tú qué crees? ¿Que esté bien o que esté mal? Porque del lado de asignación no tenemos el nombre del proyecto. Pero tenemos que cumplir que el proyecto ID sea menor que 3, ¿no? Y Ajá, también tiene ese. pero observa que tienes un OR. Ujú. Si tú le aplicas nada más proyecto ID, estás excluyendo a todos los proyectos donde su ID sea menor a 3. Y eso no es lo que quieres, porque no te dice que tengas que excluir a todos los que sean menor a 3. O sea, más bien, que debas incluir, perdón, te estaba diciendo excluir, que debes incluir más bien. O sea, el predicado te dice, incluye a todos los proyectos cuyo ID sea menor a 3. Pero no es un AND, es un OR. O sea, puede ser que sean menor a 3 o que su nombre esté ingeniería en computación. Si tú aplicas proyecto ID menor a 3 del lado de asignación empleado, estás de acuerdo que no te va a dar el resultado que queremos. Sí, sí. Porque Y bien, estarías omitiendo los del omitiendo nombre. los que sean de ingeniería en computación. Ajá. Sí, ya Ok. lo veo. Por lo tanto, no podríamos poner una selección del lado de AE Me confundió, con profe. proyecto ID menor a 3. ¿Vale? Ok, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bien, entonces, si no hay alguna otra pregunta, este sería que el ejercicio, ya con esto acabamos, ¿qué? El ejercicio 3. Pasamos al 4. Ok. Muy bien, en el ejercicio 4, entonces dice, consideramos esta nueva sentencia y nos dice escribirla en su forma simplificada. O sea, aquí básicamente es nada más reescribir en SQL, ¿vale? ¿Quién me dice cómo les quedó sus predicados?
¿Cuántos predicados les quedaron al final? 3. 3. Ok, que sería, nótese que aquí aplicamos otra vez una operación de factorización. ¿Quieren que lo escriba aquí? Vamos a ver. Entonces, ejercicio 4. Entonces, nuevamente, si omitimos los joins, porque vean cuántos joins tenemos aquí. 3. Tenemos 3. Si omitimos eso, me quedaría, ¿están de acuerdo que tendría lo siguiente? Ok, ya estoy, estaba viendo otra cosa, perdón. Si omitimos los joins, están de acuerdo que tendría lo siguiente. Paréntesis, predicado, si quieren, ¿qué número? ¿Le pongo el 1? O ustedes díganme si quieren usar otra. Vamos a poner predicado 1, ¿les parece? Sí. Predicado 1. ¿Y qué operación voy a hacer con predicado 1? Una operación de... Se fijan, estoy traduciendo o estoy pasando a la Disyunción. parte donde está where. ¿Ok? No, Que sería una disyunción con Disyunción. un predicado 2. Sí. ¿Ok? Y luego ya cerramos el paréntesis. ¿Y Una qué operación conjunción. sería? Conjunción. conjunción. Ahora sería una conjunción y abro paréntesis Con P2. con un predicado 2. Con un predicado 2. ¿Y qué operación sería? Una disyunción Ahora sería una disyunción con P3. con P3. Muy bien. Entonces tenemos aquí P3. ¿Ok? Ahora, nótese nuevamente aquí que nos conviene, podríamos factorizar, ¿no? Porque tenemos el predicado 2 en ambos. Entonces, ¿cómo me quedaría factorizado? Predicado 2. ¿Con qué Disyunción. operación? Disyunción. Disyunción con P1 conjunción P3. predicado 1. P3. Muy bien. Predicado 1. Y ahora sería una ¿qué? Espérenme. Con la conjunción. Con Conjunción. una conjunción es un AND. Con un predicado, el predicado 3. ¿Ok? ¿Puedo reducir algo más aquí? No, ya no. Pues ya quedaría así, ¿no? El resultado de este ejercicio quedaría así. ¿Vale? Muy bien. Entonces, nada más tengan cuidado ahí con este tipo de ejercicios, ¿no? Analicen bien antes de aplicar alguna operación si nos conviene. Si nos conviene aplicarla y si visualizamos que algo se va a reducir, adelante. Si no, ni nos metemos en problemas, ¿no? Bueno, con esto estaríamos acabando la serie. Entonces, nada más para recordar los puntajes. Este ejercicio vale 5 puntos. Y en el ejercicio 3, el árbol vale, cada inciso vale 5 puntos, ¿no? Bueno, con esto estaríamos terminando la serie de parte 1. Como ya acabamos también el tema, pues ¿les parece para cuándo quedamos la parte 2? ¿Para el jueves? Sí. Ok, esta serie está un poco más cortita, la parte 2, pues está interesante. Ya tiene que ver con consultas algebraicas localizadas y reducidas, ¿no? Que depende de cada tipo de fragmentación. Entonces, para que practiquen ahí un poco más lo que vimos en el tema 4. Muy bien. ¿Qué más tenemos pendiente? Me parece que ya, ¿verdad? En cuanto a series, es todo. No sé si alguien tenga alguna duda antes de continuar con el tema 5. Yo, profe de la serie.
¿De qué? ¿De cuál? ¿De la parte 2? Ah, no, de la parte 1 es que no alcancé a escuchar, por ejemplo, lo que preguntó Joshua del AE.proyecto.id. Ajá, de este Ah, predicado, de esa ¿no? parte. Es que ahí lo que me causa confusión es que puso en la consulta el alias AE.proyecto.id. Entonces en el árbol lo tenemos que poner tanto en la rama de AE como en la rama de proyecto. No, en la rama de AE no lo puedes poner. O sea, lo que estábamos comentando hace rato era, estaban proponiendo un predicado así, mira, AE, tienes AE y tienes AP, ¿vale? Este predicado voy a bautizarlo ahorita como predicado 1, ¿vale? Aquí sí lo podemos poner, para simplificar, puedes poner una selección del predicado 1. Esto está bien. Ojo, predicado 1 está incluyendo el OR, incluye este OR, ¿vale? Y aquí la pregunta que me decían era si puedo poner, si esto era válido, poner una selección en donde digamos que en este caso sería, espérame, ya los estoy confundiendo. Este no es el predicado. Más bien es el de arriba, el que estábamos discutiendo, ¿no? Sí, Perdón. Vamos a suponer que este es P1. Este no. ¿Ok? Entonces, la pregunta que me hacían era si podemos poner aquí, de entrada no puedo poner P1, ¿por qué razón? Porque el nombre del proyecto pues no está en esta tabla, ¿no? Entonces no puedo poner P nombre. Pero entonces me preguntaban si puedo poner AE.ProID menor a 3. Y la respuesta, ¿cuál fue? que no se puede. Que no se puede, pero no nos queda claro por qué. Ah, no, sí me queda claro. Lo que no me queda claro es que a pesar de que en la consulta diga .proyecto.id, yo puedo, digamos, ignorar el alias y aplicárselo a la relación Ah, que yo. claro. Aunque aquí diga ae.proyecto.id, el alias no importa. ¿Estás de acuerdo? Me imagino que esto te surgió la duda de este lado, ¿no? Porque aquí sí está Ajá, es que me tanto surgió la proyecto duda ID como porque- el nombre. ¿Estás de acuerdo que para efectos de un join no hay problema? Esto por vía álgebra relacional te genera exactamente el mismo resultado. Sí. Ok. O sea, inclusive aquí en la sentencia SQL, ¿no? Si yo le cambio el alias y le pongo nada más, no, perdón, P, que sería, en lugar de AE le pongo P, ¿está de acuerdo que el resultado es idéntico? Sí, Justamente por el join, ¿no? Porque el join aquí te está ligando ambas tablas, ¿no? AE con, más bien P con E. ¿Dónde anda? Aquí. AE con, al igualar aquí estas dos columnas, pues entonces da lo mismo que en tu sentencia uses un alias u otro. ¿Vale? ok, perfecto. No, sí Entonces queda en el árbol aplica igual. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a empezar lo que sería el siguiente tema. Vamos a pasar ya con el tema número 5. Este tema número 5 diría yo que es uno de los más interesantes del curso. Vean que de hecho está dividido en 4 partes. Porque, bueno, en primer punto, si no vimos este tema bien en avanzadas, la verdad es que hay veces que no alcanza el semestre para ver este tema que vamos a revisar aquí, pues en distribuidas vamos a complementarlo bastante bien. Es decir, el tema 5 vamos a ver la parte de optimización de consultas distribuidas. En el tema 4 vimos parte de cómo se optimiza, pero esto es una optimización que se hace global antes de que las sentencias se manden a cada nodo. Recordando nuestro diagrama de referencia, ahorita ya vamos a pasar en esta etapa. Acabamos de revisar esta etapa, que es el proceso de localización, cuya salida, recuerdan, es un query algebraico fragmentado, reducido. Es decir, las sentencias reducidas que ustedes van a revisar en su serie 2 y que revisamos en el tema 4, ¿se acuerdan que aquí vimos? Sacamos la sentencia reducida de que depende del tipo de fragmentación.
Bueno, esa sentencia reducida es la entrada de la etapa de la optimización global. ¿Ok? Aquí ya no hay nada de álgebra relacional, aquí sí ya no. ¿Ok? Entonces, perdón, les estaba comentando mal. La etapa que vimos en el tema 4 es esta, la optimización global, sí, perdón. Y aquí la salida fue el query fragmentado optimizado. O sea, este query fragmentado es la consulta reducida que nosotros obtuvimos en el tema anterior. Y la etapa que vamos a ver en este nuevo capítulo es la optimización local. ¿Ok? Es decir, ya se envían las sentencias a cada uno de los nodos, ¿no? Y ahí se hace una siguiente optimización. Sin embargo, aquí lo vamos a ver en orden inverso. Primero vamos a revisar la optimización local y después la global. ¿Por qué razón? Porque si no entendemos cómo se hace de manera centralizada, es decir, como si estuviéramos sin todavía tener distribución de datos, pues menos vamos a entender cómo se hace la global. Entonces voy a empezar en este orden, primero la local y luego la global. En la local, como les comentaba, en estricto sentido no es parte del temario de la asignatura, pero resulta que conveniente revisarlo, ¿no? Sobre todo por si no llevaron un buen curso de avanzadas o si a lo mejor en el mismo curso hay veces que no alcanza el tiempo por la cantidad de temas que hay que ver en la materia. Dar a detalle cómo se optimiza una sentencia, al menos para lo que se requiere aquí en la materia, a veces no se alcanza a revisar. Entonces lo que vamos a hacer es, en la primera parte de este tema, vamos a revisar cómo se hace la optimización en una base centralizada y después en una base ya distribuida. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de la optimización local. Vamos a empezar por revisar lo que es un optimizador centralizado. Ok, ahorita vamos a dejar, les repito, de lado un poquito a las bases distribuidas para poder entender esto y después aplicarlo a sentencias ya distribuidas. Bueno, si nosotros hiciéramos un zoom en el componente de lo que es un optimizador de una base de datos, vamos a ver lo siguiente. A nivel general, un optimizador contiene estos tres elementos: un transformador de sentencias SQL, un estimador y un generador de planes de ejecución. Como entradas, como variantes para que estos componentes trabajen de forma correcta, se incorpora el diccionario de datos, y dentro del diccionario de datos hay un componente, bueno, no un componente, sino más bien una serie de datos, ¿no? Que es vital para que esto funcione, que son las famosas estadísticas, ¿no? Las estadísticas se guardan dentro del diccionario de datos. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante la importancia de estas estadísticas. Entonces, a nivel general, ¿qué ocurre? Nosotros como entrada vamos a tener aquí una sentencia ya parseada, libre de errores, ¿no? Libre de sintaxis, errores de sintaxis o de semántica. Y el primer paso es el transformador de SQL. Este transformador de SQL va a tratar, primero que nada, ver si es posible, aparte de la reducción que vimos en el tema pasado, ¿no? De simplificar el SQL, ver si puede transformarse esta sentencia en una sentencia SQL equivalente. ¿Con qué objeto? Bueno, con el objeto de crear un mejor plan de ejecución. Ok, ahorita vamos a ver de qué se trata este concepto. La idea de reescribir o de transformar la sentencia es tratar de que sea más óptima. ¿Alguna vez han escuchado hablar de estas técnicas de transformación de sentencias SQL? Por ejemplo, la expansión de expresiones OR o el hacer el merge de algo que se le conoce como inline views, que esto lo vamos a ver más adelante. Y otras técnicas como transformaciones de tipo estrella, o eliminar subconsultas, o hacer una factorización de joins, o hacer una expansión de tablas. Me imagino que no han escuchado hablar de estos términos, o alguien sí ha tenido alguna experiencia con ello, en algún curso, no sé. ¿Nada?
Entonces, fíjense que nosotros como developers o como gente que escribe SQL, es importante conocer de qué se tratan estas transformaciones. Ya ahorita a estas alturas de la carrera ya no deberíamos de conformarnos con hacer sentencias SQL que funcionen, ¿no? Pues me traen lo que me piden y hasta ahí me quedo. Ya no deberíamos de quedarnos a ese nivel. Ahorita ya deberíamos de aprender a escribir sentencias SQL, pero que sean óptimas, ¿no? Muchas veces la manera en cómo escribimos la sentencia va a tener un impacto en el optimizador. Entonces, hay veces que de manera automática el optimizador logra descartar nuestro SQL mal escrito y generar una versión mucho mejor aplicando alguna de estas técnicas. Entonces, más adelante, y yo creo que sí, este semestre nos va a dar tiempo. Normalmente el semestre no me alcanza para ver todas las transformaciones, pero muy probablemente en este semestre sí agreguemos un poco más adelante una sección donde veamos todas estas transformaciones, ¿no? Bueno, no las podemos ver ahorita porque si les hablo de qué significa cada una, necesitamos otros conceptos, sobre todo la cuestión de la visualización de los planes de ejecución. Entonces, ya que terminemos de ver este tema, vamos a ver si incorporamos esta parte, ¿ok? Entonces, esta tarea es la que hace este primer componente, transformar la sentencia en una equivalente con la finalidad de optimizar su ejecución. Bueno, ya que tenemos esa transformación, el siguiente componente es el estimador. Como su nombre indica, la tarea de este componente va a ser crear diferentes, entre el transformador y el estimador van a generar más bien el costo que tendría una sentencia al ejecutarse. Es decir, la salida del estimador va a ser un numerito. Este numerito me va a indicar qué tantos recursos vamos a utilizar para procesar una consulta. ¿Ok? ¿Con qué va a trabajar este componente? De entrada va a tomar en cuenta las estadísticas, va a tomar en cuenta las diferentes transformaciones, es decir, oye, ¿qué pasa si una sentencia la transformo así, o la transformo así, o la transformo de esta otra manera? Entonces se van a crear propuestas de planes de ejecución. Cada propuesta va a tener un costo, ¿ok? Entonces el estimador también trabaja en conjunto con el generador de planes de ejecución para que le indique, oye, quiero que me generes un plan de ejecución con esta técnica, otro plan de ejecución con esta otra técnica, ¿ok? Es decir, una sentencia SQL pues puede ser resuelta, ejecutada de múltiples formas. El estimador recibe todas estas propuestas, ¿ok? Junto con las estadísticas, genera un costo. Al final de todo este ciclo, ¿no? Se va a generar un plan de ejecución ganador, se va a seleccionar más bien de todas las propuestas que tengamos, se va a seleccionar aquel plan de ejecución que tenga el menor costo posible. Y ese es el que se va a utilizar para ejecutar una sentencia. ¿Ok? Nosotros cuando escribimos SQL normalmente no le indicamos al optimizador cómo acceder a los datos, simplemente le indicamos qué queremos, ¿no? Quiero que me traiga select tales campos de tal tabla con ciertas condiciones y hasta ahí, pero nunca le indicamos el cómo obtener los datos. La tarea del cómo es la tarea que realiza el optimizador. ¿Ok? Entonces, básicamente este numerito se calcula considerando estas variables, ¿no? Se tiene que considerar, por ejemplo, el uso de recursos, de procesador, de memoria, sobre todo de la cantidad de accesos a disco que se tendrían que realizar para poder consultar o para poder resolver la consulta. La selectividad, es decir, qué tantos registros se está intentando recuperar, ¿no? Si es una consulta que recupera una gran cantidad de registros, pues obviamente el costo va a incrementarse, ¿no? Entre más selectivos seamos, el costo va a tender a bajar, porque eso implica que menos accesos a discos o menos procesamiento tengamos que hacer. ¿Ok?
Muy bien, entonces esta es básicamente la tarea del estimador, ¿no? Detectar o determinar el costo de una sentencia. Las variables, selectividad, cardinalidad, costo de recursos, como les comentaba, ¿no? Todos estos valores, como les comentaba, tienen que ver también con este manejo de estadísticas, ¿ok? Bueno, hay otras técnicas, por ejemplo, valores por default en caso de no contar con estadísticas, o el uso de histogramas. Fíjense, aquí hay una palabrita nueva, ¿no? ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿En qué materia vieron la construcción de histogramas? ¿Alguien recuerda? Estadística. En estadística, ¿no? Que a lo mejor en esa materia decían, ¿y esto para qué rayos me sirve en la vida, no? Si yo no quiero dedicarme a hacer análisis, ¿no? En el área de base de datos se ocupan mucho para el optimizador hace uso de los histogramas, ¿ok? Para determinar todavía con mayor precisión, ¿no? El costo que me implicaría ejecutar una sentencia. Nótese que estos costos se calculan sin ejecutar la sentencia, obviamente, ¿no? Antes de que se ejecute, se genera estos planes de ejecución, ¿ok? Y se elige, obviamente, el que tenga el menor costo para aplicarlo ya ahora sí a la sentencia que se va a ejecutar, ¿no? Muy bien. Decíamos, el generador de planes de ejecución. Este componente se encarga de crear, como su nombre lo indica, varias propuestas de ejecución de una sentencia. ¿Ok? Realiza ciertas combinaciones y de ahí se selecciona a la que tenga el menor costo. Ahora, ¿qué variables tiene el generador de planes de ejecución para crear todas estas propuestas? Bueno, de entrada, comentábamos hace un momento, tiene estadísticas, ¿ok? Y hay otros elementos que son muy importantes que ustedes los conozcan, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las opciones que tienen más impacto en un plan de ejecución es la estrategia con la cual se va a ejecutar una operación join. Las operaciones join son de las operaciones más costosas, ¿no? Que puede incluir un plan de ejecución. Entonces, sobre todo si tenemos sentencias SQL donde participan múltiples tablas, ¿no? Si tenemos múltiples tablas, hay también múltiples formas de ejecutar esos joins, ¿no? En orden diferente. Hay veces que si un join se ejecuta primero una tabla con otra, puede ser más eficiente, así si lo hacemos con otro par de tablas, ¿no? Aquí les quiero comentar algo. Para nosotros como usuarios no importa el orden en el cual escribamos los joins, ¿no? O sea, si escribimos primero A, join B y después join con C, para efectos de la sentencia da exactamente lo mismo a que si primero ponemos C, luego B y luego A. Esto es irrelevante. ¿Por qué? Porque el optimizador es el que se va a encargar de decidir en qué orden vamos a ejecutar los joins, si primero C o si primero A, etcétera. ¿Ok? Otro por ahí mito, por así decirlo, u otro concepto erróneo es que por ahí se cuestionaban si la sintaxis anterior que dice A join B es igual de eficiente que la sintaxis que dice A.id igual a B.id, ¿no? Es decir, la sintaxis viejita o anterior y la sintaxis estándar. La misma razón, no tiene nada que ver esto. El desempeño no se afecta por este tipo de sintaxis, ¿no? Entonces, por si tenían ahí esa inquietud. Lo que sí va a hacer el optimizador es decidir el orden, pero eso ya no lo decidimos nosotros, ¿no? Este orden no lo respeta realmente el optimizador, ¿ok? El orden que va a determinar va a ser basado en el costo de la sentencia, ¿ok? Entonces ese es un primer punto. Ahora, el otro punto importante es de dónde se van a extraer los datos que se requieren para satisfacer una consulta. Ustedes dirían, bueno, a ver, ¿en dónde se encuentran los datos, no? ¿Qué me dirían? ¿De dónde se encuentran? Pues de entrada, los datos están ¿en dónde? Pues en las tablas, ¿no? Pero resulta que
no nada más de las tablas podemos extraer datos del usuario final. ¿Quién me dice de qué otros objetos podemos extraer datos del usuario final, aparte de las tablas? ¿En qué otra estructura de datos se guardan datos del usuario, aparte de una tabla? ¿En las vistas? Realmente las vistas sería el equivalente a una tabla, ¿no? Porque las vistas en sí es una consulta que la lanzas hacia una tabla, ¿no? Entonces, realmente el concepto de vista y tabla para aquí, para efectos de este tema, es realmente equivalente. ¿Diccionario? Porque al final terminas consultando tablas, ¿no? ¿No alcanza a escuchar otra vez? ¿De dónde? Diccionario. En el diccionario de datos, ¿ustedes creen que en el diccionario de datos estén los datos finales del usuario? O sea, en sí los datos de lo que es los datos que le pertenecen al usuario. ¿Qué hay en el diccionario realmente? En el diccionario no hay datos finales de un usuario. En el diccionario tenemos metadatos, que son datos que salen a partir de los datos, pero propiamente no son los datos finales del usuario. Entonces la respuesta es incorrecta. En el diccionario no obtenemos datos finales del usuario. ¿Ok? Hay metadatos acerca de esos datos, pero en sí el dato final no. ¿Ok? O sea, podemos guardar qué tipo de dato tiene tal tabla, qué restricciones tiene esta tabla, qué dominio tiene los atributos de cada tabla, pero nunca nos dice que en el diccionario estén en sí los datos de la tabla. ¿Ok? Y la respuesta es correcta, lo que comenta acá Irving. La otra fuente de datos de donde podemos obtener datos del usuario final son los índices. Los índices contienen, pues por lo menos el valor de una columna. Y imagínense, piensen en la siguiente sentencia, antes de entrar a detalles. Si, por ejemplo, quisiéramos lanzar esta consulta, select cliente ID from cliente. ¿Cuál creen que sea la mejor forma de ejecutar esta sentencia, la forma más eficiente? Asumiendo que cliente ID es la llave primaria de la tabla. Lo más sencillo que pensaríamos que es, diríamos, pues vamos a hacer un escaneo de la tabla cliente y obtenemos los IDs y los mostramos, ¿no? Y ya terminamos. Pero hay una forma más eficiente. ¿Cuál creen que sea? Utilizando los índices. Utilizando los índices. ¿Están de acuerdo que el índice contiene los IDs del cliente? Entonces, hay consultas SQL que pueden ser resueltas sin que ni siquiera toquemos la tabla. ¿Ok? Entonces, eso se logra haciendo uso de los índices. El manejador va a tratar de hacer uso de ellos cuando sea óptimo. ¿Ok? Porque ¿qué beneficio va a obtener? Si tenemos una tabla muy grande de datos, si no tuviéramos los índices, tendremos que cargar toda la tabla en memoria y de ahí aplicar la consulta. Pero si tenemos un índice y si el índice contiene los datos que me piden, pues ¿para qué molestamos a la tabla, no? Lo único que nos causaría es un decremento en desempeño. Entonces, de aquí pueden ver la importancia que tiene el uso de índices en el procesamiento de una consulta. ¿Ok? Denme un segundito, por favor. Ya, perdón. ¿Alguna duda de esto hasta aquí? ¿Nada? No, profe. Bueno, ok. Entonces, ahora, como resumen, diríamos que un plan de ejecución va a tratar de visualizar la fuente de datos que me va a generar un plan lo más óptimo posible. Entonces, a nivel general vamos a tener dos fuentes de datos, que serían las tablas y los índices. ¿Ok? A eso se le conoce como la selección del método de acceso. Es decir,
vamos a tener métodos de acceso para tablas y métodos de acceso para índices, que son las dos fuentes principales de datos. El otro punto es la estrategia para ejecutar un join. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que hay varios algoritmos que me permiten implementar un join. No es todo como, recuerdan que en álgebra relacional el join pues es la selección de un producto cartesiano. ¿Se acuerdan de eso de sus cursos de bases 1? Esa fórmula teóricamente es correcta, pero en la práctica es totalmente ineficiente, ¿no? Hacer un producto y luego filtrar es algo que costaría demasiado. Entonces los manejadores nunca utilizan realmente, muy rara vez llegarían a utilizar esa técnica, ¿no? Y el otro punto es el ordenamiento, les comentaba hace rato, ¿no? El optimizador puede decidir con qué par de tablas empezar a hacer joins y con cuál terminar. Eso también puede impactar en el desempeño. ¿Ok? El tipo de join también tiene que ver, ¿no? No es lo mismo hacer un inner que un outer. Aquí para efectos de la materia nos vamos a enfocar únicamente a joins de tipo inner, pero hay obviamente una variante dependiendo si el join es una inner, outer, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar a revisar el primer concepto que sería la selección del método de acceso. Es decir, ver si nos conviene acceder a un índice, ver si nos conviene acceder a una tabla y con qué técnica, ¿no? Miren, esta tabla muestra los métodos de acceso de la base que estamos usando, aunque les puedo decir que en todos los manejadores existen realmente la gran mayoría, ¿no? Tal vez con nombres diferentes, pero al final prácticamente es lo mismo. Entonces, como pueden observar, donde hay más variedad es en los índices. Tenemos más métodos de acceso en un índice que en tablas. En tablas solamente tenemos 3, pero en índices tenemos varios. Igual, para efectos de el curso, no voy a considerar los distintos tipos de índices. Solamente vamos a revisar los métodos de acceso para los índices de tipo B-tree. Y aquí viene una pregunta. ¿Todos se acuerdan de este tipo de índices, B-tree? Que en teoría, en su curso de bases 1 debieron haberlo revisado. Los índices de tipo B-tree son índices que tienen la estructura de un árbol balanceado, ¿ok? Y son los índices que más se utilizan en la industria. En cualquier tabla típica, tradicional, se utilizan índices B-tree, que tienen una estructura de árbol, ¿ok? Y yo esperaría que todos recuerden. Si no, vamos a platicar rápidamente de ellos en clases más adelante. Pero si quieren profundizar un poco más, pueden revisar la clase de bases 1 o el PDF. Eso está en el tema 3. Entonces, por si quieren echarle una revisada, convendría. Ese PDF está en Drive, en la parte de los apuntes. Entonces, recomiendo leerlo si es que por ahí hay fallitas en ello. Aquí en qué subtema, déjenme ver, en el subtema 3.5 habla de que son los índices y aquí les explica cómo trabajan los índices B-tree, que en realidad es el que me interesa para esta clase, que son los índices B-tree. Están los bitmap también, pero para efectos del curso ahorita no son relevantes. O sea, aquí les explica cómo se forma el árbol, cómo se recorre, cuál es el beneficio, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen oportunidad, revísenlo. ¿Ok? Aquí nada más vamos a comentar lo más relevante. Bueno, porque esto es parte de su curso de bases 1. Ok. ¿Estos árboles son los que crecen a los lados? Exacto, son los árboles que tienden a crecerse a los lados, que tienden a hacerse lo que nadie quiere que nos pase a nosotros después de los 30, ¿no? O sea, crecer a los lados, y a los lados, y a los lados, ¿no? Pero para una basatos esto es atractivo, ¿no? Porque entre más gordito sea el árbol, por así decirlo, entre más ancho sea, implica que menos lecturas a disco vamos a hacer al índice, ¿ok? Entonces, como pueden ver, tenemos 3 métodos de acceso para tablas y varios métodos de acceso para índices.
Vamos a revisar cada uno de ellos por la importancia que tienen, ¿vale? Como pueden ver, hay índices de otro tipo, índices bitmap. Estos se utilizan mucho en bases de datos OLAP. ¿Quién me dice que es una base de datos OLAP? También es parte de su curso de bases 1. O también conocidos como data warehouses. Bodega de datos, ¿no? Para hacer analítica de datos, muy bien, para hacer análisis de datos. Ok, para efectos del curso, bueno, no voy a revisar ni estos ni de los otros tipos de tablas cuando tenemos un clúster de tablas. Un clúster de tablas básicamente son tablas que comparten atributos. Por ejemplo, pueden tener tablas que comparten un mismo atributo y físicamente no hay copias de esta columna, sino apuntan a la misma copia en la misma parte del disco. Cuando esto se configura de esta manera, a este conjunto de tablas se les considera como un clúster. ¿Ok? Bueno, entonces, la selección de la técnica de ordenamiento, nada más para comentarles que en conceptos teóricos tenemos estas posibles opciones, es decir, puedo hacer agrupar las tablas de forma izquierda o derecha conforme aparecen en la sentencia, o puedo hacer una mezcla. ¿Ok? Aquí nada más el mensaje es que el optimizador puede seleccionar cualquier técnica, ¿no? Cualquier orden en cuanto a al uso de joins, ¿vale? Bueno, dentro de los métodos para ejecutar un join vamos a ver más adelante que están estos 4 algoritmos, ¿ok? Lo que les comentaba, es muy raro que en la práctica usemos la clásica fórmula del álgebra relacional, ¿no? De selección del predicado a partir del producto de R con S, que ese es el concepto de join. Esto raramente se utiliza. ¿Qué es lo que se utiliza entonces? Bueno, se utilizan algoritmos como nested loop joins, hash joins, sort merge joins y producto cartesiano, que se llega a usar, pero cuando el número de registros es muy bajo, ¿no? ¿Alguien ha escuchado de estos 3 algoritmos? Nested loop, hash join y sort merge joins. Tal vez en avanzadas, ¿no? En mi grupo de avanzadas la verdad es que también lo vemos, pero de una forma muy rápida, por la cuestión también de que el semestre no da para tanto. Pero bueno, aquí en distribuidas sí lo vemos un poco más a detalle, ¿no? Sobre todo por el uso que le damos más adelante con el tema de optimización de sentencias distribuidas, ¿no? Bueno, más adelante vamos a platicar de cada uno de ellos. Como les comentaba también, el tipo de join también va a influir en el optimizador. No es lo mismo hacer un outer que hacer un inner join e inclusive un semi-join. Igual, más adelante en temas posteriores vamos a ver que en una base distribuida, esto ya es cuando estemos en la parte de distribución, el uso de semi-joins se utiliza para justamente optimizar sentencias SQL. Ahorita nosotros lo hemos usado nada más para hacer fragmentación, pero también puede utilizarse para hacer optimización de sentencias. Bueno. Ok, entonces decíamos, uno de los principales objetivos, ¿no? En cuanto a la operación de ejecuciones joins, es tratar de que eliminemos registros, ¿ok? Para que a la hora de aplicar el join, entre menos registros tengamos, pues nos va a ayudar a reducir costos, ¿no? Por ejemplo, lo que ya hemos venido platicando, ¿no? Dice, tratar de ejecutar primero operaciones join que generen como resultado un solo registro o a lo más 0 o a lo más 1, ¿no? Por ejemplo, imagínense si tienen una sentencia SQL que tiene este predicado, empleado ID igual a 10. ¿Están de acuerdo que si aplico primero este predicado, el join va a reducirse drásticamente? Imagínense si tengo una tabla de 100,000 empleados, ¿no? Y si conozco la ID de antemano, pues obviamente hago un filtro. Entonces aquí tendré un join que voy a hacer con un registro de la tabla empleado con otra tabla que pues ya puede tener más registros, pero vean el impacto que tendría al no aplicar este predicado primero, ¿no? Tendría que ser un join gigantesco de 100,000 registros contra
todos los registros de la otra tabla y al final, si le aplicamos este predicado, pues solamente hice procesamiento en vano, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, a empezar a revisar ya un poco más a detalle. Aquí les puse que es de esta base de datos porque aquí ya no hay tanto como un estándar. Para revisar ya los conceptos de optimización, forzosamente nos tenemos que meter con un manejador. ¿Ok? Bueno, uno de los primeros conceptos que quería revisar con ustedes es el de bloque SQL. Una sentencia SQL puede tener varios bloques. ¿Ok? La manera más fácil de identificar un bloque es revisando las subconsultas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en esta sentencia, ¿cuántos bloques tenemos? 2 bloques. El bloque principal que sería de la sentencia externa y un bloque anidado que es otra sentencia. O sea, hace una subconsulta, un subquery. Entonces, un bloque SQL va a estar formado por sentencias select que estén dentro de otra sentencia. ¿Ok? Entonces, el primer concepto, bloque SQL. ¿Ok? O bloque solito. Muy bien, entonces, la selección del plan de ejecución puede depender de varios factores. ¿Cuáles serán esos factores? Miren, aquí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Ya hemos comentado de que el optimizador nos ayuda en la gran parte de ello, pero no en todo. El éxito de que nuestro optimizador haga un buen trabajo depende de estos factores. Primero, la forma en la que se escribe la consulta. Aquí obviamente entramos nosotros. Les decía, si escribimos sentencias en donde no nos importa cómo está escrita, más que nos importa el resultado, podremos pegarle el desempeño. El optimizador hay veces que no logra, digamos, deshacer nuestro mal programa, nuestro mal SQL, ¿no? Y entonces no va a poder optimizarla. Entonces tenemos que ayudarle. Parte de lo que hicimos en el tema pasado es la ayuda del optimizador, ¿no? Si nosotros hacemos ese análisis estático de hacer sentencia algebraica, consulta localizada y luego la reducida, le vamos a ayudar muchísimo al optimizador. ¿Ok? El tamaño de los conjuntos de datos obviamente va a influir, ¿no? Si tenemos tablas gigantescas, pues obviamente va a impactar en desempeño. Aquí tenemos que ver qué técnicas, ¿no? Se utilizan. En este tema vamos a ver que si tengo una tabla muy grande, una de las alternativas que tengo es aquí los índices se vuelven vitales, ¿no? Si una tabla es muy grande y si no tiene un buen esquema de indexado, vamos a tener problemas. ¿Ok? Imagínense una tabla con 100 millones de registros y si no tiene absolutamente ningún índice, eso implicaría que tendría que escanear toda la tabla para encontrar un dato. Me voy a tardar mucho en encontrar un dato. Otra técnica, todavía irnos un poco más arriba, ¿no? Es, hay otra técnica que me permite todavía mejorar desempeño. ¿Qué pasa si los índices, ok, me ayudan, pero si a pesar de ello tengo problemas? ¿Alguien conoce qué alternativa podría tener cuando tengo tablas muy grandes y a pesar de tener un buen esquema de indexado, cómo podría todavía mejorar ese desempeño? ¿Se les ocurre? Alguna vez lo llegué a comentar en Bases 1, no sé si recuerden, o si lo han escuchado por ahí, en algún otro lado. Aparte del indexado, si tengo tablas gigantescas, muy grandes, ¿se les ocurre hacer algo? ¿O creen que ya con los índices tengo todas las herramientas? Pues me imagino que como hemos hecho, fragmentarlas, ¿no? Otra vez, perdón, no alcancé a escuchar. Que me imagino que lo que hemos estado haciendo, fragmentarlas y pues saber más o menos en qué bloque está nuestro... Ok. Esa opción, es correcto, pero te saltaste una técnica. Miren, se los voy a poner aquí. Podemos ir por niveles, ¿no? Tenemos una tabla gigantesca. ¿Ok? Que queremos tener el mejor desempeño posible. ¿Ok? En el primer nivel, pues la tenemos centralizada, ¿no? Está todo junto.
¿ok? Centralizada. Entonces, un primer esfuerzo por mejorar el desempeño sería, vamos a poner aquí, nivel 1, sería tener buen esquema de indexado. O sea, recuerden, creo que no es necesario que se los explique, ¿verdad? ¿O a qué me refiero con buen esquema de indexado? ¿Quién me explica? ¿A qué me refiero con tener un buen esquema de indexado? Sería dependiendo de ver, indexar respecto a la mayoría del porciento de consultas. Ajá, o sea, es decir, el tener un buen esquema de indexado sería hacer un análisis que me indique qué columnas son las más adecuadas para ser indexadas. ¿Cuáles serían los criterios? ¿Se acuerdan cuáles serían los criterios que tendrían que considerar para decidir qué columnas van a indexar? Las que más se consultan. Uno de ellos es columnas que participan como predicados de una forma muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, si esta fuera la tabla estudiante, vamos a ponerle nombre y apellido, ¿qué columnas creen que sean candidatas a ser indexadas? Estudiante ID. Bueno, de hecho, el estudiante ID en sí, ¿quién sería? La llave Sería primaria, ¿no? índice. La llave primaria, nombre. por definición, trae implícito ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? De bases 1. Una llave primaria, ¿qué constraints trae implícitos? Unique y not null. Un not null y hay otro. ¿Un cuál, perdón? No alcancé a escuchar. Unique. Un unique. ¿Todos están de acuerdo? Un unique. ¿Para qué se utiliza el constraint unique? Pues para verificar que los valores de estudiante ID no se dupliquen. Ahora, el manejador internamente, ¿cómo implementa un unique? ¿Qué hace el manejador cuando le decimos que es una llave primaria y le agrega un constraint unique? ¿Recuerdan? O cualquier columna, si yo le agrego un constraint de tipo unique, ¿qué hace el manejador internamente con esa columna? Bases 1. Pues no deja que ingrese otro dato igual a ese, ¿no? Internamente el manejador va a crearle un índice a la columna. ¿Ok? Le crea un índice de tipo unique. Muy bien, aquí como dicen en el chat. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Todos estos conceptos que ahora estamos platicando es súper importante que los manejen bien, porque si no, vamos a tener problemas a la hora de crear los planes de ejecución. ¿Ok? Una llave primaria, cuando se crea, implícitamente equivale a tener una columna con un constraint not null y un unique. El constraint unique, el manejador lo que hace es crearle un índice, y ese índice es de tipo unique. Entonces, de entrada, una llave primaria siempre va a estar indexada, siempre. ¿Ok? Ok. ¿Qué otro criterio, más bien, qué otra columna podría ser candidata a ser indexada en la tabla estudiante? ¿Qué se les ocurre? Pues dependiendo del caso de estudio, ¿no? Porque es pero cuando existen ¿ustedes propongan sentencias alguna? frecuentes. Ajá, como El nombre. El Cuando nombre. se hacen búsquedas por nombre. Muy bien. Si ustedes me proponen el nombre, ¿qué me dirían? Que tienen un requerimiento en el que en su sistema se hacen consultas, se hacen búsquedas de estudiante por el nombre, muy frecuentes. Entonces puede ser candidato. Eso es correcto. ¿Ok? ¿Qué otro atributo muy probablemente va a estar indexado? La carrera. La carrera. Fíjense, esa es una buena pregunta. La carrera. Aquí a lo mejor van a tener una llave foránea de un catálogo que indica qué carrera están estudiando. Carrera ID va a estar como FK. Mi pregunta es, ¿la indexarían o no? Igual y me dicen, pues indexa todo, ¿no?
Yo digo que no, porque bueno, han de ser como no tantos registros como pudiera ser los de estudiante. Yo creo que no se refiere a que sean tantos registros en estudiante, más bien sino a la variedad de registros a la variedad de valores que tenga el campo carrera ID, ¿no? Al dominio. Al dominio del atributo carrera ID. Muy bien, exacto. ¿Qué pasa si el dominio es bajo de carrera ID? Si una consulta tiene como predicado a la carrera ID, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, se lega asterisco from estudiante where carrera ID igual a 3. ¿Cuántos registros estaría trayendo esa consulta? ¿Están de acuerdo que será un porcentaje alto? ¿No? Ahora imagínense, si es computación, pues yo creo que va a traer que les gusta, no sé, ¿cuántos ingenieros en computación son en la facultad? Creo que es la carrera que más alumnos tiene, ¿no? Entonces, cuando el índice, más bien cuando el porcentaje de registros esperados de una consulta es elevado, el índice no es eficiente. La analogía podríamos hacerla con un libro, ¿no? Imagínense si quieren buscar una palabra muy común dentro de un libro, no sé, la palabra, tiene. ¿Cuántas veces puede aparecer la palabra tiene en un libro? Muchas veces. Entonces puede haber situaciones en donde nos conviene mejor leer el libro completo que estar buscando página por página y recorriendo todo el índice, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. Entonces, no todas las columnas son candidatas a ser indexadas. Carrera ID, la verdad, no es tan candidata, ¿no? Por la baja cardinalidad que tiene, por el dominio bajo que tiene. ¿Ok? ¿Alguien se le ocurre otro atributo? El CUR. La CUR, por ejemplo, ¿no? También podría ser candidata a ser indexada, eso sí. ¿Por qué razón? Pues se supone que es única para cada persona. Es única. Al ser única significa que, ¿cómo sería el dominio de este atributo? ¿Alto o bajo? Dijimos que Bajo. bajo. ¿Y cómo es el dominio de carrera? ¿Alto o bajo? Se me hace que los vamos a regresar a bases 1. Concepto de Bajo, dominio. profe. Ok, el de carrera es bajo y el de curva entonces es Alto. alto. ¿Pero por qué alto? Acuérdense, el concepto de dominio son todos los valores diferentes que puede tener una columna. ¿Cuántos valores diferentes puede tener la columna curva? ¿Están de acuerdo que pues el mismo número de valores diferentes que tiene la cardinalidad de la tabla? O sea, porque es único. Cada estudiante tiene una curva distinta. Por lo tanto, el dominio de la columna curva es muy grande, porque hay un valor por cada registro. Entonces es muy grande. Por lo tanto, columnas, entre más grande sea el dominio de una columna, el índice se vuelve más eficiente. ¿Ok? Lo mismo pasa, ¿cuál es el dominio de la llave primaria? Esa podría ser una pregunta interesante. A lo mejor no tanto para ustedes, pero sí para bases 1, por ejemplo, ¿no? ¿A qué es igual el dominio de la llave primaria? ¿Están de acuerdo que el dominio de la llave primaria es igual a la cardinalidad de la propia tabla? ¿Cierto? Porque la llave primaria no puede tener valores únicos, valores repetidos. Si hay 5 registros, tiene que haber 5 registros, 5 valores diferentes de la llave primaria. ¿Vale? Abusados con esas preguntas, porque eso sí se los puedo preguntar en un quiz, ¿no? En este tema 5 vamos a hacer un montón de quizzes en este tema. ¿Ok? Abusados. El email es un candidato también muy bien. El email es candidato porque tiende a ser algo parecido a la CURP, ¿no? O a la PK. Tiene valores prácticamente únicos por cada estudiante. Entonces, me detuve en este punto porque sí a estas alturas ya de la carrera sería grave que ustedes no supieran generar un buen esquema de indexado. Entonces tienen que considerar este checklist, ¿no? Tablas grandes, obviamente hacer un índice en tablas pequeñitas no tiene sentido. El manejador ni va a usar el índice, ¿ok? Tiene que ser con tablas grandes. Tablas grandes les estoy hablando de... hay por ahí hay un umbral
en cuanto a decidir si una tabla es grande o pequeña, ¿no? Ese umbral me va a permitir decidir si se utiliza un índice o no. Pero digamos más o menos una tabla típica, tradicional. Yo les diría que por ahí tal vez de los 10,000 registros, no sé, 20,000 registros en adelante, el índice ya se empiece a utilizar. ¿Ok? Tablas con que les gusta 100, 200 registros, realmente el manejador muy probablemente va a preferir cargar toda la tabla que utilizar los índices. ¿Ok? Entonces, obviamente, entre más grande sea la tabla, el índice se vuelve más eficiente. La otra, pues, como les comentaba, los dominios de las columnas es importante. Y otro criterio, pues, son las consultas que se lanzan en su sistema, ¿no? Como comentaba la compañera hace rato, depende de qué se consulta con más frecuencia, qué predicados se utilizan con alta frecuencia. Bueno, regresando a la pregunta original, la pregunta fue, ¿qué mecanismos para mejorar desempeño? Veíamos que el nivel 1 es un buen esquema de indexado. Un siguiente nivel sería, ok, la tabla es tan grande que vamos a aplicar lo que dice el clásico dicho, ¿no? De divide y vencerás. El siguiente nivel es particionar. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese término? Ojo, no es lo mismo decir particionar que fragmentar. Particionamiento. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con este concepto? ¿O han escuchado hablar de este concepto? ¿Qué es particionar? ¿Nadie? Pues creo que lo mencionó en el tema 1, que, o sea, literal es partir a la mitad la tabla. Sí es como un tipo de fragmentación, pero no es lo mismo. O sea, ahí sí, Ajá. pues literal te llevas media tabla a un lado y la otra media tabla a otro. Pero, Ok. Tiene similitudes con el concepto de fragmentación que vimos en la materia, pero la principal diferencia es que los datos de la tabla están físicamente en la misma instancia, en el mismo nodo. O sea, físicamente los datos no viajan a otra máquina, ¿no? A otro nodo. Pero sí hay una distribución de datos, pero a nivel centralizado, por así decirlo. O sea, imagínense que este es un nodo, ¿ok? Y aquí tenemos una tabla que vive aquí en el nodo, pero sus datos los vamos a fragmentar igual como con ciertos criterios, solamente que de una forma más sencilla, ¿no? En particionamiento no existen particiones verticales, solamente horizontales, ¿ok? Pero la diferencia es que en lugar de llevarlos a otro lado, aquí vamos a tener distintos medios de almacenamiento que viven en el mismo nodo. Entonces la distribución va a ser a nivel típicamente de dispositivos. Parte de una tabla va a estar en un disco, parte de una tabla en otro, o por lo menos en particiones de disco distintas. Entonces esto me va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, implementar o aplicar paralelismo. Si tenemos la tabla particionada, puedo lanzar búsquedas, ¿no? de registros de manera paralela. Al ser dispositivos de hardware independientes, pues puedo lanzar procesos que operen de manera simultánea. Entonces esto me va a permitir mejorar desempeño. Otra cuestión, si dividimos, si queremos hacer búsquedas, va a ser mucho más rápido hacer una búsqueda en un pedazo que lanzar una búsqueda en toda una tabla, ¿no? En toda una tabla grande. Entonces, ese es el siguiente nivel, ¿no? Particionamiento. Vamos a ver las técnicas de particionamiento también en este curso más adelante. Es muy interesante, sobre todo cuando veamos el paralelismo de sentencias distribuidas. Entonces, este es el siguiente nivel. Se utiliza bastante en la industria, sí, para que vean, se usa mucho, porque se simplifica, ¿no? No entramos en todas las complejidades como lo estamos haciendo en una base distribuida pura, pero nos ayuda a incrementar desempeño. Entonces, digamos, ese sería un siguiente nivel que le llamamos particionamiento. Entonces, vamos a ponerle a este nivel 2. ¿Ok? Y en el nivel 3 sería en el que estamos estudiando en esta materia, que aquí sí sería hacer una distribución punto a punto.
distribución punto a punto. Aquí sí aplica los conceptos que vimos de fragmentación. ¿Ok? Hay una variante de lo que es esta fragmentación que se le llama, en este caso, ya en la práctica se utiliza mucho el concepto de sharding. ¿Alguien ha oído hablar de este tema? Este concepto se ha utilizado sobre todo mucho en bases de datos no SQL, se ha utilizado mucho. ¿Ok? Ya las bases de datos no SQL nacieron con este requerimiento. Ya por naturaleza las bases no SQL son distribuidas, ¿ok? Pero utiliza técnicas distintas a las que hemos visto aquí. Sin embargo, también hoy en día existe el sharding tanto para RDBMS, ¿ok? Entonces, este tema he estado con la firme intención de incorporarlo al temario. No he podido por tiempo, no nos dan los tiempos y aparte los alumnos tampoco aguantan, ¿ok? Con el temario tan cargado que está de la materia, si de por sí a lo mejor están sufriendo con sus prácticas, ¿verdad? Imagínense con esto. Pero bueno, yo creo que en este semestre hice unos reajustes este semestre, entonces yo espero ver al menos las bases de lo que es el sharding, por lo menos para un RDBMS, ¿no? Ideal sería verlo también en SQL, pero bueno, vamos a ver cómo nos va en el semestre. De aquí que les comento, ¿no? Entre más participen ustedes y entre más le echen ganas, a mí me dejan avanzar más y por lo tanto podemos ver más conceptos. Esta materia es optativa para el plan 16. Significa que yo puedo incorporar más temas, ¿no? Más temas de interés. Entonces, eso está en función prácticamente de ustedes, ¿no? Entre más respondan, entre más avancemos, para ustedes mejor porque aprenden más. Entonces, ojalá pudiéramos llegar a este tema, ¿no? De lo que sí alcanza el semestre es para ver particionamiento. Ya vimos fragmentación, y ojalá podamos ver sharding, ¿ok? Entonces, este sería el nivel 3, que sería ya irnos a un esquema ya de distribución física, ahora sí, ¿no? En cuanto a cuestión para mejorar desempeño, que es lo que estamos viendo en la materia. Bueno, entonces son los 3 niveles. Cuando ustedes estén en un proyecto real, quieran mejorar el desempeño de una base de datos, tienen estos 3 niveles, ¿no? Desde algo básico, que es yo diría, ¿saben qué? A lo mejor agregaría un nivel 0, inclusive recorreríamos estos niveles, porque un nivel 0, ¿cuál creen que va a ser? Un buen diseño. Si ya desde ahí estamos mal, olvídenlo, ¿no? Así tengan la base bien indexada bien padre, a mejor fragmentada o particionada bien, pero si su diseño está mal desde abajo, olvídenlo, ¿no? Entonces, ahí estarían, digamos, sus 4 niveles que sí es importante que nosotros como gente de sistemas tengamos en mente, ¿no? ¿Qué tanto queremos escalar una base de datos? Ok, la práctica, me preguntan aquí, la práctica 6, ¿ya todos terminaron las 5? ¿No hubo fallas? ¿No hubo nada? ¿Todo bien? ¿Ya todos la entregaron? Ya debieron haberla entregado, ¿no? Entonces, hoy voy a subir, bueno, más bien ya voy a publicar las 6. Las 6, no sé si, ¿no está en Drive? ¿Alguien recuérdeme? ¿No está en Drive? ¿No, verdad? Creo que no está en Drive. Bueno, lo checo al final de la clase, ya la voy a publicar para que la empiecen a revisar. Yo creo que vale la pena hacer ahorita una pausa y explicarles un poquito de qué trata la 6. En la 6 vamos a implementar el primer nivel de transparencia. En la 5, si se observan, insertaron datos, pero fue todo completamente manual. Si quisieran insertar algo en un nodo, tenían que conectarse al nodo e insertar. Y así con el otro. En la práctica 6 vamos a implementar el primer nivel, que alguien recuerda cuál era. ¿Cuál dijimos que es el primer nivel de transparencia, de distribución? El mapeo local. Mapeos locales. Todavía no está, profe. Ok. La voy a subir en un ratito. Esa práctica la vamos a entregar la siguiente semana. Usados por ahí del jueves, viernes de la siguiente semana. Tiene su complejidad. Ojo, a partir de la práctica 6 las cosas se empiezan a poner interesantes.
¿Qué abarca esta práctica 6? Mapeos locales. Primero, punto número 1, vamos a aprender el uso de ligas. ¿Ok? Ahora, la idea con esta, ¿se acuerdan que hemos platicado, no? En un mapeo local puedo conectarme con otra instancia empleando una liga, empleando el nombre de, o la ubicación, que sería el equivalente donde se encuentra cada tabla. O sea, ustedes van a tener sus dos nodos y lo que van a hacer ahora es crear objetos, ¿no? Por ejemplo, una liga L, si este es el sitio S1 y este es el sitio S2, aquí vamos a crear una liga L2 que apunte hacia el sitio 2. Y en S2 voy a crear una liga, digamos, L1 que va a apuntar a S1. Esto me va a permitir tener una comunicación bidireccional. De tal manera que ahora en su práctica 6 vamos a poder ejecutar sentencias como select, asterisco, from, no sé, tal vez estudiante F1, que es el fragmento 1, arroba, y típicamente el nombre que vamos a usar para la liga va a ser el mismo nombre que tiene su PDB. Por ejemplo, en mi caso puede ser JRCBDS1. ¿Ok? Ahorita ustedes han utilizado varias etiquetas, ¿no? También configuraron, ¿se acuerdan del archivo tnsnames.ora? Dentro de ese archivo tienen otra cadenita que es algo así. JRCBD, por ejemplo, S1. Y ya aquí tenían cierta definición, ¿no? Y uno de los parámetros por aquí de esta definición era el service name. Service name, y por aquí tenían una cadena que era JRC BD JRC BD S1.fi.unam. Ok, no confundirnos, aquí hay varios conceptos que es importante entenderlos. ¿Quién me dice qué es esto? Esto ya en teoría ya deberían de conocerlo de su práctica anterior. ¿Qué es esto? Bueno, es JRCBD, aquí me falló, BD. ¿Nadie? O bueno, ¿qué es esto? Esta cadenita, ¿qué significa? El nombre de la PDB. No, esta cadena no es, realmente no es el nombre de la PDB. ¿Y qué es esto ahora? Ahora vamos a tener una tercera variable que es en la práctica 6. El que tiene Hostname .funam tampoco. eran ligas para hacer mapeos locales, ¿no? Pero en sí, ¿qué es esto? Es ¿El una sitio? dirección. No. ¿Es el service name? Ajá, pero en realidad ¿a qué se refiere? Al nombre, este sí es el nombre de la PDB. ¿Ok? Este no es el nombre de la PDB, este sí. Este sería el nombre de nuestra instancia. ¿Ok? El nombre de nuestra PDB. Tenemos dos PDBs, ¿no? S1 y S2. ¿Ok? Entonces, este es el nombre de la instancia con la cual nos podemos conectar a un nodo. ¿Ok? JRCBDS1 es el equivalente a el nombre de la instancia y el .fiunam es el dominio. ¿Ok? El dominio. Es como si fuera el nombre de la instancia y el apellido de la instancia. ¿Ok? Este que está acá es un alias. Es un alias de servicio. Se le conoce como alias de servicio, que no es otra cosa más que una cadena que me resuelve hacia o que me apunta hacia cierto hostname, hacia cierto nombre de instancia. No sé si recuerdan que aquí hay otros parámetros que me indica, ahora sí, el hostname, el puerto, ¿no? Entonces, este alias es un puntero, por así decirlo, que me resuelve a un determinado server y con una determinada instancia. ¿Sí me di a entender? Sí, también Ok. lo de dedicado. Muy bien, ahora vamos a tener un nuevo concepto. Este va a ser
el nombre de la liga. Ok, que aquí pude haber utilizado cualquier otra cadena, le pude haber puesto @Juanito, Pedrito, ¿no? L1, L2. Aquí se refiere al nombre de la liga. Ok, entonces, pero vean que estoy utilizando el mismo nombre que tiene el PDB, la PDB. ¿Para qué razón? Para evitar tantas variables, ¿no? Y a la hora de estar programando las prácticas sea más simple. Nada más que hay que tener cuidado, ¿no? En este caso, JRCBDS1 significa el nombre de la liga, no el nombre de la PDB realmente, ¿ok? Ni el alias, sino significa el nombre de la liga. Cuando vean @algo, es el nombre de la liga, ¿vale? Entonces, en la práctica 6 lo que tienen que hacer es configurar estos objetos para que se pueda existir esta comunicación. Y ahora la idea es que cuando hagamos una inserción ya no tenga que conectarme directamente a S1, sino que las sentencias SQL las pueda lanzar desde cualquier nodo. O sea, ya hay comunicación bidireccional. ¿Ok? Aquí se va a complicar el asunto porque en parte de las prácticas les pido que implementemos el soporte para datos binarios. Es decir, vamos a transmitir también datos binarios como pueden ser imágenes, o sea, es decir, tipos de datos blob. Y para poder hacer ese soporte necesitamos, ¿qué cosa? Hacer programación PLSQL. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que necesito que estén muy bien en su programación PLSQL. Aquí vamos a tener que programar funciones y procedimientos almacenados. Y por ahí vamos a tener que crear tipos de datos personalizados. Entonces, yo asumo que de su curso de bases 1 o de su curso de avanzadas ya traen estos antecedentes bien. Y si no tienen bien esta parte, urge que se pongan a estudiar PLSQL. ¿Ok? Aquí en distribuidas no les puedo dar clases de PLSQL, bueno, en la clase, a menos que podemos, si quieren, proponer una clase extra, ¿no? De PLSQL. Por ahí en otras asignaturas lo he hecho, entonces hay material, hay bastante material para que lo revisen. Y si no, podemos hacer alguna clasecita si tienen detalles aquí. Entonces, a partir de esta práctica empieza la programación PLSQL. Entonces, abusados con ello, ¿no? Entonces, pues vayan, en cuanto suba la práctica, ya vayan checándola, porque sí es importante la programación PLSQL aquí. Es antecedente, ¿no? Ya no es parte de la materia, esto es antecedente. Ok, entonces vayan revisando que suba la práctica y si ustedes detectan algún tema, porque digo, la parte de programación PL es muy extensa, tampoco necesito que nos volvamos expertos, ¿no? Pero sí lo básico. ¿Qué debemos de ver en lo básico? Acordarse bien cómo se programa un procedimiento almacenado, cómo se programa una función, cómo se declaran variables, cómo se hacen lo básico, ¿no? Sentencias de control, if, else, for, etcétera. Con eso yo creo que de momento ahorita es suficiente. El manual también les explica ahí bastantes cosas, entonces también igual no es tan complicado, ¿no? Pero pues sí sería ideal que pudieran repasar. Nuevamente en la carpeta de básicas, en el tema 10, está todo un manual, un tutorial de PLSQL. Igual se lo recomiendo. Sí, de todas maneras, como parte de nuestro arsenal de skills como ingenieros, saber programar bien en bases de datos es un must, ¿no? O sea, deberíamos de tenerlos todos. Entonces ahí chequen, aquí está el PDF en el tema 10. Este es un PDF como de unas 80 páginas. No quiere decir que lo vamos a ocupar todo en distribuidas, pero sí sería muy conveniente que tengan este skill como parte de sus herramientas, ¿no? Bueno, entonces ya cerramos paréntesis de la práctica y regresamos al tema. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, ¿a dónde me quedó el tema? El PDF ya me lo cerraron. Aquí está. Ok. Entonces ya vimos esos niveles, ¿no? De distribución que vamos a ir viendo poco a poco. Ok. Ya vimos el de fragmentación y después veremos particionamiento. Ahorita estamos enfocados en la
optimización. Bueno, entonces vamos a ver ahora el concepto de plan de ejecución. ¿Ok? El concepto de plan de ejecución. ¿Alguien ha llegado a visualizar un plan de ejecución? Es decir, ¿les ha pasado por la mente, por ejemplo, decir, oye, tengo esta consulta, pero no sé qué tan óptima es? Sobre todo si estamos en una base de producción. O sea, imagínense, ¿ustedes lanzarían así cualquier consulta en una base productiva, sabiendo que la tabla tiene millones de registros? ¿Se aventarían a lanzarla así tal cual? Tú lánzala, ¿no? Casi, casi, selega asterisco from tabla, ¿no? A ver qué pasa. Pues obviamente eso, y todavía dicen que sí, ¿no? Bueno. No lo podríamos hacer realmente, ¿no? Sería muy peligroso, ¿no? Bueno, a menos si están dispuestos a perder su trabajo, bueno, pues entonces, alguna vez, dice, ya lo hice, dice, y no te preocupaste de qué iba a pasar, sobre todo si saben que la base está siendo ocupada por miles de clientes, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? No podemos darnos el lujo de hacer consultas así tan al aventón. Entonces, los planes de ejecución nos ayudan en estos casos. El plan de ejecución se los voy a mostrar cómo se ve, ahorita lo explicamos. Esto es lo que sería un plan de ejecución. A nivel general, el plan de ejecución me dice qué impacto tendría si ejecutas en una sentencia. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, por ejemplo, hay un numerito que me dice el costo. Hay un porcentaje de procesador que me dice cuánto procesador va a estar utilizando esa sentencia y cuánta memoria, cuántos registros pueden obtenerse. Esto es aproximado, pero es bastante cercano a lo real. Entonces aquí ustedes pueden darse cuenta si, ¿sabes qué? No me conviene lanzarla porque si la lanzo, inclusive pueden hacer que la instancia se caiga, ¿ok? O por lo menos el desempeño se degrade considerablemente y entonces sus usuarios se van a enojar, ¿ok? Entonces, de ahí que es importante que de entrada sepamos cómo leer, primero cómo generarlo y después cómo interpretar un plan de ejecución y posteriormente, bueno, qué hacer en caso de que la sentencia no sea lo suficientemente óptima como para ejecutarla, ¿no? Entonces, igual, este es un concepto muy importante que, sin importar si nos dedicamos o no al área de bases, también cuando estamos haciendo software, igual yo creo que a ninguno de nosotros a veces nos pasa por la mente de que el software que estamos programando, se han preguntado si las sentencias SQL que programan dentro de un software realmente son óptimas. Hay una regla que dice por ahí que el software no debería de validarse, no debería de aceptarse si no viene acompañado de todos los planes de ejecución de cada una de las sentencias select que tenga su software. Y eso debe ser importante, ¿ok? Para estar seguros que nuestro software va a hacer uso óptimo de la base de datos, cada una de las sentencias select que esté en el software debería de estar justificada con un plan de ejecución y comprobar que el plan de ejecución es, pues por lo menos lo más cercano a lo óptimo, ¿vale? Entonces de ahí que esto no es exclusivo del área de bases, ¿no? También del área de software es muy importante. Bueno, entonces un plan de ejecución está formado por la combinación de una serie de pasos que la instancia o la base de datos va a realizar para ejecutar la sentencia. En cada paso se obtienen datos, ¿no? Dependiendo la actividad. Entonces, ¿qué cosas que incluye el plan de ejecución? Miren, lo voy a mostrar aquí con este ejemplo. Un plan de ejecución de entrada contiene estas columnas, ¿no? Un identificador que indica el número de operación. Primer punto, no confundirse. Este orden no tiene nada que ver con el orden en el que se ejecutan las operaciones. Es simplemente un identificador de cada operación. ¿Ok? Después vemos en qué orden se ejecuta esto. Después viene la operación, es decir, qué es lo que hace el manejador para recuperar los datos, ¿no? O para ejecutar la sentencia. Como pueden ver aquí, hay varias operaciones. Aquí es donde entran sobre todo los métodos de acceso.
¿ok? De con qué estrategia vamos a acceder a los datos. Después viene otra columna que indica el nombre, es decir, la fuente de datos. Este es el nombre de la fuente de datos, que en la gran mayoría de los casos aquí veríamos o es una tabla o es un índice. Por ejemplo, aquí pueden ver que es una tabla y acá es un índice. Médico-PK es un índice. Después viene la columna que me indica el número de registros. ¿Cuántos registros estaría estimando este plan de ejecución a obtener como parte de la consulta, ¿no? Aquí, por ejemplo, está estimando que esta consulta va a mostrar 17 registros. Después viene la memoria, ¿no? ¿Cuánta memoria vamos a utilizar para esta consulta? El costo, este numerito es importante, este numerito es el costo estimado que obtiene el optimizador. Porcentaje de procesador que se utiliza en esta consulta, vean, pues no es una consulta pesada, y un aproximado del tiempo que se tardaría esta sentencia en procesarse. O sea, un segundo, digamos aquí, una consulta sencilla. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la estructura. Entonces, ya a partir de la siguiente clase vamos a empezar a ver a detalle todos estos elementos. Para este tema vamos a usar este modelito. Yo recomendaría que lo implementen en alguna de sus PDBs, en la que ustedes quieran. Todo el código DDL y la carga inicial está en la carpeta del tema. Entonces, mi recomendación sería genérense un usuario, el usuario que ustedes quieran. No tiene que ser en ambas PDBs, puede ser en una. Y ahí ejecuten los scripts, tanto el DDL como la carga inicial, para que puedan confirmar todos los conceptos que estamos viendo, ¿no? Entonces, la mejor forma de aprender esta parte de planes de ejecución, pues es practicando. Entonces, todos los ejercicios que hagamos los pueden resolver con esta pequeña base. Entonces, recomendaría que lo implementen en alguna de sus PDBs, ¿vale? Muy bien, chicos, ya se nos acabó la clase. Le dejamos hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Oye, profe, yo tengo una duda de la práctica 5. Ok, si quieres, ahorita me quedo con los que tengan dudas de prácticas y los demás, si ya no hay alguna otra cuestión, nos escuchamos el jueves. Recuerden, yo creo que sí, el jueves hacemos quiz, ahora sí, del tema anterior. ¿Vale? Bueno. Ok, profe, gracias. Cuídense, nos estamos Gracias, escuchando el profesor. jueves. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Ahora sí, adelante con la duda. Sí, creo que detecté un error en la práctica 5 en el PDF, pero no estoy seguro si es un error o no. Ah, ok. ¿De qué se trata? Es que en la práctica tenemos que fragmentar revista. ¿Ah? Y la revista con ID 1 se va al nodo 1 y la revista con ID 2 se va al nodo 2. Entonces, la revista adicional con revista ID 1 tiene un valor nulo. Ajá. Y la revista, la revista con ID 2, que está en el nodo 2, tiene una revista adicional con ID 1, que supongo que referencia a la revista que está en el nodo 1. ¿Eso no está mal? No. Es perfectamente válido que digas, por ejemplo, la revista 2, ¿quién es tu revista adicional? Pues la 1. O sea, puede ser cualquier ID. Voy a abrir si quieres abro la práctica para que sea más fácil. Es la práctica 5, ¿verdad? Sí. Ok. O sea, es en la muestra de datos, ¿no? Ajá, en las tablas. Ok. Aquí esta parte, ¿no? Donde dice que la revista, su revista adicional es la 1. No tendría por qué haber un problema aquí. Aquí lo que interpretamos es que esta revista, digamos, su revista extra o adicional, pues es la número 1. O sea, está haciendo referencia a este registro, ¿no? Ok, es que leí en internet que si teníamos una tabla foránea que referenciaba a un registro en otra base de datos, no se podía implementar a menos que se usaran triggers, y esa era mi duda. Bueno, ok. Es que eso es otro concepto. En una centralizada aquí efectivamente hay una FK, ¿no? Hay una FK. Que si recuerdas en el modelo tenemos una liga así, una recursiva. ¿Sí recuerdas esa parte? Sí. Ok. Entonces,
eso está aquí en la práctica 4, ¿no? En el modelo global tenemos esta liga que me apunta a una foránea, a un ID de la misma tabla. Pero lo que veníamos comentando desde clases anteriores, ¿qué pasa cuando fragmentamos esta tabla? Efectivamente, los dos registros están en nodos distintos, ¿vale? ¿Cuál sería entonces la forma adecuada de modelar esto? De entrada, la llave, mi pregunta es, ¿el constraint de referencia se iría o se conserva? Pues creo que se conserva, ¿no? ¿Se podrá? Fíjate, no se puede conservar, no, la respuesta es no, se tiene que eliminar, ojo, el constraint. ¿Por qué razón? Si tú aquí tienes el nodo 1 y acá tienes el nodo 2, es justamente lo que leíste en internet. ¿Estás de acuerdo que en el nodo 1 estaría el revista ID 1? Y en el nodo 2 estaría el ID 2. ¿Hasta ahí bien? Sí. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres apuntar al nodo 1? Perdón, al ID 1. Si dejas este constraint, No te deja, ¿verdad? no, estarías intentando buscar un registro aquí mismo que tenga este 1, pero resulta que este registro nunca lo vas a encontrar porque está en el otro nodo. Entonces, por lo tanto, esta constraint de llave foránea se tiene que quitar. Ojo, el constraint. Sí. Ok, el constraint. Entonces, si tú quisieras ya en una base distribuida validar esta integridad, justamente tendrás que implementar un trigger para que te verifique si al momento de insertar este 2 existe el 1, existe acá. Si la respuesta es ok, existe, entonces permites el registro. Ok, pero por la naturaleza de distribución, las reglas de negocio, si te dicen yo quiero el 1 aquí, quiero el 2 acá. Por lo tanto, no podrías implementar de forma automática esta foránea. ¿Ok? Sí, ok. Entonces, si tú quisieras realmente cuidar que este 1 realmente exista, efectivamente tienes que crear un trigger. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la transparencia a la más alto nivel, la transparencia de fragmentación, para hacer sobre todo operaciones DML, insert, subdate, delete, vamos a tener que implementar triggers, justamente para cuidar la integridad. Ok, pero vamos, digamos, por pasos pequeños, ¿no? Primero, sin mapeos, luego con mapeos, luego localización y al final fragmentación. Cuando lleguemos a fragmentación, ahí veremos los triggers. Ok. Ok. Muy bien. ¿Sí resolví la duda, más o menos? Sí, sí, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga dudas? ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, cuídense. Nos estamos conectando el jueves. Gracias, profe. Bye, hasta luego.